En la Academia Jefferson nadie se burla de los niños por sus sueños, dicen los folletos promocionales, pero por alguna razón, cada vez que una chica negra llamada Cory menciona que su padre trabaja en el Pentágono, el público de repente se queda en silencio y luego sonríe. Sin embargo, si la gente supiera la verdad, no solo no se reirían, sino que se quedarían paralizados de la sorpresa. Pero la impresión más poderosa aún está por experimentarse. Después de todo, en la próxima reunión de padres y maestros se revelará algo que se considera alto secreto. Ese día había un bullicio inusual en la Academia Jefferson. Los estudiantes charlaban animadamente, hablaban de sus padres y trataban de averiguar qué mamá o papá ocupaban los puestos más prestigiosos. Parecía como si los adultos fueran figuras casi legendarias, que debían exhibirse como trofeos raros, aunque la mayoría de los nombres de esta escuela significaban mucho en los círculos políticos, legales y financieros. Era obvio que no todos los niños se sentían seguros, especialmente Cory, que miraba con moderación el pasillo abarrotado, sin querer atraer una atención innecesaria hacia sí misma. En la escala de élite, la Academia Jefferson era considerada la institución educativa más prestigiosa a muchos kilómetros a la redonda. La mayoría de los estudiantes no tenían ninguna duda de que su éxito futuro estaba predeterminado. Algunos les prometían un asiento en el Congreso, otros iban a continuar la dinastía familiar en el cuerpo judicial, o convertirse en el director general de un fondo de inversión. Pero para Cory, el mundo siempre estaba dividido en dos capas, aquella en la que simplemente podía leer sus libros favoritos o coser tranquilamente pequeños conjuntos de muñecas, y aquella en la que miradas cautelosas se deslizaban en su dirección como si miraran a través de una lupa, evaluando si había ido demasiado lejos en sus afirmaciones. La mañana de ese día comenzó como de costumbre para Cory. Planchó cuidadosamente una blusa blanca y un blazer azul, que según las reglas del colegio debían usarse en todos los eventos importantes. Lo hizo lentamente, como si se preparara para entrar al campo de batalla. Cada pulsación de la plancha se deslizaba sobre la tela, como el último paso de preparación para lo que intuitivamente presentía. Hoy la pondría una vez más al borde de las contradicciones entre el calor del hogar y la fría recepción de los demás. Papá estaba sentado en la cocina con una computadora portátil mirando tranquilamente un correo cifrado. Cory sabía que si estaba tan ocupado, sus tareas debían ir mucho más allá de sus obligaciones laborales normales. Pero no se atrevió a preguntar detalles, sabiendo que su padre ya se lo había explicado muchas veces. Hay cosas, hija, que no puedo contarte, ni siquiera a ti. Pero si me necesitas, siempre estoy aquí. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. El desayuno transcurrió con calma. Su padre miró el reloj con mesura y Cory intentó decidir si era apropiado pedirle una vez más que fuera temprano a la escuela hoy. Después de todo, se había planeado una clase de presentación sobre las profesiones de los padres, y ella ya estaba anticipando cómo sus compañeros de clase escucharían sus palabras con desconfianza. Pero mirando a los ojos severos pero tiernos de su padre, solo dijo: «Papá, me gustaría que algún día me dijeras tú mismo a qué te dedicas. Si no, no se lo creerán». Él sonrió levemente. «Cuando llegue el momento, Cory, estaré allí, prometo». Los últimos sorbos de jugo de naranja le resultaron amargos, no por el sabor, sino porque pensaba que la escuela, con sus miradas altivas y sus risas despreocupadas, ya la estaba esperando. Todo en la Academia Jefferson insinuaba una distancia sutil. Algunos pensaban que Cory estaba allí gracias a algún tipo de beca y no podía permitirse fiestas elegantes, mientras que otros desconfiaban notablemente de sus antecedentes. Nadie la insultó abiertamente, pero en los tranquilos pasillos había un subtexto. ¿Por qué estás aquí si tu familia no está en la portada de los periódicos? La escuela generalmente tenía reglas estrictas. Los profesores se enorgullecían de su igualdad de oportunidades, aunque a menudo demostraban que algunos eran tratados un poco más indulgentemente. Por supuesto, Cory notó la forma en que la maestra de la señora Clark la miraba. No era una mirada grosera,
sino más bien una sonrisa fría y despectiva. Lo intentas, por supuesto, pero no estás al nivel de mis favoritos. En apariencia, la señora Clark era una mujer agradable de unos 50 años, siempre con el cabello perfectamente peinado y un elegante reloj en su muñeca, pero detrás de la fachada de un profesor experimentado había algo que Cory no podía nombrar en voz alta. Quizás podría describirse así: ella te mira a través de ti y no cree que seas capaz de alcanzar un éxito serio. Aunque nadie habló directamente sobre la raza, cada insinuación tocó el corazón. En el momento en que Cory cruzó la puerta del aula, escuchó a un grupo de chicas susurrando sobre qué hacían sus padres con cada cosa. Mi madre es abogada de una gran empresa, dijo uno con orgullo. Y mi papá está en el Senado, tiene mucha influencia, intervino otra inmediatamente. Y entonces una de ellas, Susan, vio a Cory y preguntó en voz alta, para que toda la clase pudiera oír: «Oye, ¿qué hace tu papá? Parece ser... bueno, no es una especie de militar, ¿verdad?». Las palabras fueron pronunciadas con tal burla deliberada que Cory se tensó por dentro. Cory se armó de valor, recordando que su padre le había prohibido hablar en detalle sobre su trabajo. Pero ella siguió diciendo en voz baja: «Está en el Pentágono». Hubo un momento de silencio en el que todo pareció congelarse, y entonces la clase estalló en risas burlonas y delgadas. «Por supuesto», dijo Susan, «y dile que él es el jefe allí». Y esa burla se deslizó como una aguja perforando el orgullo de Cory. La señora Clark, la maestra, se quedó de pie frente al pizarrón y, en lugar de reprimir esa risa desagradable, sonrió levemente, como si se tratara de un lindo malentendido. Caminó lentamente por las filas y dijo: «Respetamos los sueños de todos, pero no vamos a fingir ser detectives». Quizás Cory se refiere a que su padre trabaja allí como técnico o ayuda con la seguridad. Al fin y al cabo, hay diferentes puestos, ¿no? Y esta nota condescendiente lastimó a Cory aún más profundamente que el acoso directo de sus compañeros. Una indignación silenciosa brilló en los ojos de la muchacha, pero ella solo bajó la mirada, juntó las manos y trató de no mostrar su resentimiento. Ya se había dado cuenta de que la señora Clark, en lugar de intervenir, simplemente seguía el tono general. Divirtámonos un poco más a costa de la chica negra que no puede obtener ningún reconocimiento real. Dentro de Cory, todo hervía con una sensación de injusticia, pero ella estaba acostumbrada a ello desde pequeña, a no llorar, a no gritar, a no humillarse. Es mejor permanecer en silencio y dejar que este veneno pase a través de ti. Así terminó la primera lección. Sin embargo, el verdadero clímax se avecinaba. Mañana se celebraba el Día de los Padres y todos los niños estaban entusiasmados porque tenían que hacer presentaciones sobre las profesiones de sus padres. Cory no estaba menos asustada de lo que esperaba ante este acontecimiento. Ya imaginaba cómo toda la clase volvería a escuchar su historia con burla. Y lo más importante, papá prometió venir, pero ¿podrá escapar de sus tareas secretas? Al fin y al cabo, para él a veces incluso una breve llamada telefónica era un auténtico lujo. Esa noche, cuando Cory regresó a casa, la humillación y el dolor todavía hervían en su interior. Ella intentó ocultarlo tras su habitual moderación, pero su padre, como siempre, notó su estado de ánimo. Cerró la computadora portátil y preguntó en voz baja: «¿Qué pasó?». La niña se encogió de hombros tratando de encontrar las palabras, pero lo único que salió fue: «¿Por qué se ríen tanto? ¿No creen que estés en el Pentágono? Porque no se lo pueden imaginar». El padre guardó silencio, como si estuviera pasando esa frase a través de su análisis interno. Luego preguntó suavemente: «¿Esto te ofende?». Cory asintió, y entonces, sin darse la vuelta, sin patetismo innecesario, dijo: «No tienes que demostrarle nada a nadie. Pero si quieres que les demuestre que no eres un soñador, iré. Mañana, el Día de los Padres, estaré libre del trabajo y allí estaré. Palabra». Estas palabras sonaban seguras, como un juramento tácito. La niña sintió como si un bloque de hielo se hubiera derretido en su pecho. A ella le gustaría abrazar a su papá, pero ya ha pasado la edad en la que tiene que acurrucarse constantemente junto a sus padres.
En lugar de eso, dijo un silencioso gracias que transmitía toda su gratitud y un alivio tácito. A veces una palabra es suficiente para comprender toda la gama de sentimientos. Al día siguiente la escuela se volvió aún más ruidosa. Cada mañana, los niños, vestidos con uniformes impecables, sentían la atmósfera del próximo evento desde la puerta. Los padres caminaban por los pasillos, se detenían en las gradas, conocían a los maestros, discutían los éxitos de sus hijos e hijas. La tensión aumentó. Muchos padres competían entre sí, se jactaban de los éxitos de sus hijos y trataban de ganarse el favor del director y los profesores. Cory sintió que la gente le lanzaba miradas irónicas todo el día. Era como si alguien estuviera esperando con impaciencia el momento en que anunciaran que el padre de la niña nunca apareció, o que ella lo había inventado todo. Y la señora Clark, de pie junto a varios padres influyentes, sonrió con cierta importancia condescendiente mientras continuaba contando cómo sus hijos se habían desempeñado brillantemente en las pruebas. En una hora tenía previsto celebrarse la parte más importante, las presentaciones sobre las profesiones de los padres en el salón de actos. El escenario estaba decorado con un cartel simbólico: nuestro futuro a través de los ojos de los padres, que se colgó para enfatizar la importancia del evento. Se pidió a los niños que por turnos se acercaran y dieran una breve charla sobre lo que hacían sus padres, utilizando fotografías, presentaciones breves o cualquier objeto simbólico. La muchacha estaba sentada en el pasillo, agarrando en su mano un pequeño trozo de papel con las tesis escritas. Los reescribió en casa muchas veces, tratando de formular los pensamientos más importantes sobre el trabajo de su padre de una manera que no revelara secretos. Ella sabía que a su padre no le gustaba la publicidad y ciertamente no querría que ella revelara los detalles. Tuvo que limitarse a palabras generales. Papá sirve en el Pentágono, se ocupa de la seguridad, almacena datos estratégicos para el país, pero tenía miedo de imaginar que todo el mundo volvería a recibir sus palabras con risas. Mientras tanto, por los altavoces ya se escuchaban los anuncios sobre el inicio de las presentaciones. La señora Clark, la maestra, caminó frente a los padres sentados, sonriendo y aceptando los elogios de los invitados. Uno de los adultos susurró: ¿qué hay de esa chica tan callada? Parece que dice que su padre es un alto cargo militar. A lo que la señora Clark respondió con naturalidad: bueno, ya sabes, a los niños les encanta imaginar. Escuchemos lo que tiene que decir. Cuando llegó el turno de una de las estudiantes más famosas, la hija de un famoso senador, el público aplaudió fuerte y con seguridad. La niña mostró con orgullo fotografías de su padre en las plataformas políticas y habló de varios éxitos en el campo legislativo. El público lo tomó como algo natural, ¿sí? Esta es la Academia Jefferson. Este tipo de conexiones son posibles aquí. Finalmente, la señora Clark anunció: ahora tenemos a Cory actuando. Les hablará sobre un área muy interesante de la actividad de su padre. Había un sarcasmo sutil en su voz. Hubo silencio en la sala, interrumpido por la risa apenas contenida de algunos estudiantes que creían desde hacía tiempo que Cory estaba inventando historias. Cory subió al escenario con la garganta apretada. Ella no vio a su padre entre la multitud. No hay ningún indicio de que esté aquí todavía. Había llegado el momento que ella quería al mismo tiempo acercar y retrasar. Mi papá, comenzó, trabaja en el Pentágono y... Aquí se detuvo al ver genuina incredulidad en muchos rostros, incluida la señora Clark. Él está a cargo de la seguridad de Estados Unidos. No puedo revelar los detalles porque es un secreto. Se oyeron susurros en el pasillo. Alguien rió en voz baja. Susan, sentada en la primera fila, se cruzó de brazos y dijo en voz alta: «Qué conveniente decir que es un secreto. ¿Quizás tu papá solo es conserje?» Otra oleada de risas ahogadas recorrió la sala. La señora Clark fingió querer calmar a la gente, pero en sus ojos brilló la misma expresión condescendiente. Hay fantasías infantiles. En ese momento, Cory sintió que se derrumbaba. Quería gritar que su padre no era un simple empleado, sino una persona con la más alta autoridad, que vio documentos a los que ni siquiera muchos congresistas tenían acceso.
pero ella sabía que tenía que guardar el secreto de su padre, así que simplemente exhalé en silencio y terminé la presentación de manera arrugada. El público aplaudió cortésmente, pero estaba claro que muchos percibieron sus palabras como un cuento de hadas. Al terminar su discurso, la señora Clark se acercó y, como para consolarla, dijo en voz alta delante de todos: «Gracias por intentarlo, pero Cory, recuerda, en la vida es importante decir la verdad, aunque no sea tan fuerte». Estas palabras contenían un indicio de que la niña estaba mintiendo o fantaseando. El tono vil hizo que Cory se encogiera interiormente de vergüenza, pero ella permaneció allí, apretando los puños en silencio, tratando de contener todas las emociones furiosas. La maestra ya se estaba preparando para llamar a un receso, mientras el siguiente grupo de padres se preparaba para subir al escenario. Pero de repente ocurrió algo que nadie esperaba. La pesada puerta de madera del salón de actos se abrió y en la puerta apareció un hombre con traje formal. A la luz de las lámparas se podía ver una especie de placa identificativa en la solapa de su chaqueta, y detrás de él caminaba un acompañante de aspecto serio, también de traje, con un auricular en la oreja. En un instante, una ola de incomprensión y curiosidad recorrió la sala. Cory reconoció a su padre al instante. Se detuvo en el umbral, mirando a su alrededor en busca de su hija, y luego, al verla, caminó con paso firme hacia el escenario. Varias personas incluso aplaudieron desconcertadas. El padre se levantó y caminó hacia el micrófono, mirando brevemente a la señora Clark, quien en ese momento parecía sin palabras. De repente la sala quedó en silencio. Se sintió que lo que estaba sucediendo iba más allá de los habituales discursos de los padres. Empezó en voz baja, pero cada nota sonaba clara. «Hola, soy Michael Hill, el padre de Cory. Trabajo en el Pentágono. No pensaba hablar delante de todos hoy, pero dado que he venido, creo que es necesario aclararlo. Tengo una alta autorización de seguridad y mi trabajo se centra en asuntos de seguridad nacional. Pero no vine como oficial ni como funcionario, vine como padre de una niña a la que no se le escuchaba aquí». Hubo una pausa en la habitación. Padres, profesores, estudiantes, todos se quedaron paralizados. La señora Clark abrió la boca intentando decir algo, pero lo único que salió fue un incómodo «¡Uh!». La mirada de Susan cayó al suelo y su confianza se desvaneció instantáneamente. Uno de los adultos presentes dio un paso adelante, tratando de distinguir las inscripciones en la placa, pero solo notó una gran letra D y una serie de símbolos encriptados. Michael se volvió hacia su hija y le dijo en voz baja: «Siento llegar tarde. Espero que no te hayas molestado demasiado todavía». Cory asintió, sintiéndose feliz y nervioso al mismo tiempo. Había una tranquila confianza que emanaba de la presencia de su padre, que instantáneamente silenció todas las risas en la clase. «Supongo que querías asegurarte de que Cory no estuviera imaginando cosas», dijo el padre a la señora Clark y a los demás. «Te lo aseguro, dice la verdad. Aunque los detalles de mi situación siguen siendo clasificados, una mirada me basta para comprender que mi hijo se enfrentó a desconfianza y prejuicios. Lamento tener que pasar por esto públicamente». La señora Clark, intentando controlar su voz, finalmente encontró las palabras: «Señor Hill, nosotros, claro, no pretendíamos cuestionar la honestidad de Cory. Es solo que a veces los niños se imaginan, nosotros». Se excusó vacilante y el público permaneció en silencio, con la misma atención. Varios padres se dieron cuenta con sorpresa o incomodidad que simplemente habían menospreciado a la niña sin ningún motivo en particular, basándose solo en el prejuicio y la incredulidad. Pero antes de que la conversación pudiera tomar un giro más relajado, el teléfono del compañero de Michael vibró. Miró la pantalla, asintió enfáticamente y se acercó a Hill, susurrándole rápidamente algo al oído. Cory sintió que la expresión de su padre cambiaba instantáneamente, como si hubiera pasado al modo operativo. Su mirada se volvió dura, su voz más tranquila pero más serena. Michael asintió brevemente y luego anunció a la sala: «Disculpen,
Me acaban de informar de una situación de seguridad urgente. Parece que podría haber un intento de piratería informática en la escuela, a través de los dispositivos de los padres. La información se recibió a través de un canal de emergencia. Esto significa que debemos actuar de inmediato. En la sala se oyeron gritos asustados y confusos. ¿Qué? ¿Por qué hackearnos? ¿Cómo es posible? Empezaron a llover las preguntas. Michael explicó brevemente que algunos atacantes atacaban teléfonos, tabletas y portátiles de altos funcionarios para acceder a información gubernamental importante, y ahora, a juzgar por las señales del sistema, el ataque proviene de las inmediaciones. La escuela, donde se reunían padres influyentes, resultó ser un punto de entrada ideal para los ciberespías. No puedo entrar en detalles, dijo Michael secamente, pero tenemos protocolos para amenazas como esta. Necesito su cooperación. Miró al director de la escuela, que se movía de un pie a otro, completamente aturdido. Necesitamos desconectar inmediatamente las redes externas, prohibir el uso del Wi-Fi y revisar los dispositivos. La escuela deberá permanecer cerrada temporalmente hasta que estemos seguros de que el ataque ha sido neutralizado. Muchos padres en la sala estaban confundidos. Algunos entraron en pánico, otros agarraron sus teléfonos, otros gritaron conmocionados. «Esto es absurdo, ¿de qué están hablando?». Pero la mirada de la gente que los acompañaba, su mirada extremadamente seria y sus conversaciones apagadas por los auriculares dejaban claro que la situación no era ninguna broma. La señora Clark ya no parecía altiva, palidecía, apretaba el libro de calificaciones contra su pecho y miraba a Michael como si fuera un hombre capaz de tomar la única decisión correcta. El director finalmente asintió y con voz temblorosa pidió a los maestros, al personal técnico y a la seguridad de la escuela que siguieran las instrucciones de Michael. Nunca había sucedido algo parecido en la Academia Jefferson. Las alarmas comenzaron a sonar en los pasillos y varios miembros del personal comenzaron a apagar los enrutadores de la escuela y a bloquear el acceso a Internet. Cory observó cómo su padre se hacía a un lado y comenzaba a dar órdenes claras por teléfono. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallarle fuera del pecho. Lo que para otros fue un shock. Le reveló a ella un lado oculto de la vida de su padre. Él realmente sabía actuar con rapidez y precisión, liderando a personas que hace apenas un minuto ni siquiera imaginaban que se enfrentarían a una amenaza real. Ahora muchos miraban a Cory de una manera completamente diferente, no como una soñadora extraña, sino como una niña cuyas palabras resultaron ser ciertas. Varios estudiantes que se habían estado riendo de ella hace un momento se quedaron en silencio, captando algo así como la comprensión de su propia y apresurada estupidez. Pero no hubo regodeo en Cory. Ella sentía como si todo a su alrededor se hubiera puesto patas arriba. Hacía poco había sido objeto de burlas y ahora su padre estaba salvando la situación. Necesitamos un bloqueo completo de las señales entrantes y salientes, dijo Michael secamente, poniendo fin a la conversación por radio. Sí, existe la posibilidad de que los atacantes ya estén en línea e intentando escanear dispositivos. Todos los teléfonos deberán ser sometidos a inspección. Entiendo que esto es un inconveniente, pero la seguridad es importante ahora. El director, sudando por la tensión, ordenó de inmediato que todos los aparatos se colocaran sobre la mesa larga. Los padres obedecieron, aunque con resistencia. ¿Qué tiene esto que ver con la escuela?, preguntó uno de los padres con voz temblorosa. Michael lo miró y respondió con calma. El objetivo no es la escuela en sí. El objetivo es la clave de los datos que algunos de ustedes podrían tener accidentalmente. Por ejemplo, un senador o un alto directivo bancario a veces recibe cartas relacionadas con la seguridad nacional. Los hackers quieren piratear estos canales. El Día de los Padres de hoy fue la oportunidad perfecta para reunir a todas las personas adecuadas en un solo lugar. Mientras la sala estaba en estado de pánico, Cory se paró cerca del escenario y sintió que la señora Clark se acercaba a ella. La maestra estaba pálida y había una confusión inusual en sus ojos. Cory, comenzó, como si estuviera a punto de disculparse.
pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Se dio cuenta de que había humillado a la niña delante de toda la clase. Ahora, viendo lo que estaba pasando, me di cuenta de lo lejos que estaba de la verdad. «Está bien, señora Clark», dijo Cory en voz baja. «No creías que mi papá realmente trabajaba allí. Pero ahora demuestra que son personas como él las que protegen a todos silenciosamente, incluso aquellos que dudan de ellos». La maestra miró hacia otro lado y al segundo siguiente el director la llamó para coordinar las acciones. Mientras tanto, se oían voces desde el pasillo. Los guardias de seguridad intentaban persuadir a los padres preocupados para que se quedaran allí. La escolta de Michael recibió la confirmación de un equipo externo de agentes que llegaron a la escuela en furtivos todoterrenos negros. Varios agentes vestidos de civil ya estaban caminando por los pasillos, instalando bloqueadores de señal para teléfonos móviles y comprobando si había señales sospechosas. La Academia Jefferson se estaba convirtiendo rápidamente en el epicentro de una verdadera crisis operativa. Por primera vez, Cory vio tan claramente el mundo en el que existía su padre. No en el sentido literal de una película de acción heroica, sino más bien en la realidad, donde hay una disciplina clara, mecanismos ocultos y responsabilidad por decenas, cientos, miles de vidas. Y entonces se dio cuenta. Su padre no había compartido detalles durante mucho tiempo porque quería protegerla de esas indirectas tan agudas. Pero hoy, estos rincones están justo debajo de nuestros pies. Después de un rato, el agente de la entrada le informó a Michael: «Hemos rastreado un paquete IP, presumiblemente un troyano relacionado con uno de los dispositivos de los padres se ha infiltrado en el sistema. Estamos intentando bloquearlo en nuestros servidores, pero puede que sea necesario recopilar información adicional aquí mismo». Michael frunció el ceño. «Cada segundo cuenta para nosotros. Lleven a todos los niños a un lugar seguro y continúen la investigación». El director del colegio, tomando aire, pidió a los alumnos que fueran a la biblioteca para no aglomerarse en el salón de actos. Cory, al pasar junto a su padre, logró mirarle la cara. Él respondió con un breve asentimiento y añadió en un susurro: «Todo estará bien. Confía en mí». La niña asintió. Sabía que si papá decía algo, haría todo lo posible por protegerla. Mientras los niños se movían, los padres se apiñaron a la salida de la sala y alguien intentó discutir con los agentes. Sin embargo, la reputación de Michael y su gente cumplió su función. Nadie quería provocar un conflicto con los servicios federales. Y todos entendieron también que la seguridad del Estado no es en absoluto una cosa formal. La mirada del padre Cory decía que no daría marcha atrás hasta estar seguro de que el peligro había desaparecido. En el pasillo, junto al estrado de honor donde colgaban los retratos de los mejores estudiantes, uno de los agentes ya estaba preparando el equipo para un rápido escaneo cibernético. A un par de padres se les pidió que ingresaran una contraseña en sus teléfonos. Los que hasta hace poco menospreciaban a la hija de una familia discreta, ahora hacían lo que ordenaba el padre de la niña, un especialista de alto rango del Pentágono. El tiempo se alargó dolorosamente. Pasó aproximadamente media hora y todos estaban nerviosos. Finalmente, el padre de Cory se dirigió al director y le dijo: «Encontramos una pista. El programa atacante ha sido bloqueado, pero me temo que hay más de una persona detrás de esto. Que hayamos frustrado este ataque no significa que no haya otro». El director suspiró aliviado, aunque seguía pareciendo deprimido. Asintió con culpa, dándose cuenta de lo peligroso que era subestimar esas cosas. Michael reunió a los padres y al personal escolar restantes en el auditorio para anunciar la finalización de la operación. «El peligro está neutralizado por ahora», dijo, «pero no puedo garantizar que este sea el final. Todos debemos estar alerta. La ciberseguridad no es algo que se pueda dejar de lado». Con eso, llamó la atención de Cory, como diciendo: «Mira, a veces tenemos que demostrar quiénes somos». La tensión en el aire comenzó a disminuir y la gente respiró aliviada, aunque muchos permanecieron conmocionados. La señora Clark se acercó lentamente al escenario, se volvió hacia el padre Cory y apenas carraspeando dijo: «Por favor, perdóneme. Creo que cometí un error al no creerle a su hija. Y espero que pueda comprender que es solo que a veces olvidamos que todo niño merece respeto». Michael asintió cortésmente.
Solo pido que trates a Cory como a una igual, no por mi posición, sino por su propia personalidad. Merece ser escuchada, como todos los demás. También espero que saques conclusiones sobre la facilidad con la que podemos caer en la trampa de los prejuicios cuando se trata de origen racial o social. La maestra miró a Cory y añadió en voz baja: «Lo siento, Cory, de verdad que no lo creí. ¿Pero crees que puedo cambiar mi enfoque?» Cory no se sentía cómoda respondiendo con toda esa gente mirándola, pero sintió que debía decir la verdad. «Sabes, señora Clark, no era solo a mí a quien no creías, tú tampoco lo creíste, porque si estuvieras seguro de que yo era capaz de grandes hazañas, me habrías tratado de otra manera. Pero agradezco tus disculpas». Los profesores y los padres guardaron silencio, asombrados por la seriedad y tranquilidad con que una niña de 8 o 12 años explicaba a un adulto lo importante que es confiar los unos en los otros sin tener en cuenta los prejuicios. Michael apretó el hombro de Cory como si quisiera decir: «Estoy orgulloso de ti». La niña sonrió débilmente, como para responder: «Gracias, papá». El padre explicó brevemente que los servicios de inteligencia oficiales habían concluido su investigación y que ahora todos podían irse, pero que tendrían que estar preparados para preguntas adicionales. A algunos padres se les pedirá que den explicaciones detalladas. Es posible que hayan tenido datos importantes en sus teléfonos que deben someterse a una revisión federal. La señora Clark y el director asintieron, prometiendo su total cooperación. Una vez levantada formalmente la amenaza, la escuela volvió a su normalidad condicional, aunque nadie podía negar que el ambiente ya era diferente. Los niños, que hasta hace poco estaban ocupados, riendo y admirándose, ahora se dan cuenta de que la realidad puede deparar sorpresas. Muchos miraban a Cory con respeto. Después de todo, su padre no era una ficción, sino un empleado real de alto rango que acababa de evitar una filtración grave. Cory se acercó a su padre cuando terminó su breve conversación con los agentes. El rostro de Michael mostraba cansancio, pero también alivio. «¿Todo bien?», preguntó ella. «En la medida que sea posible», respondió. «Pero fue una advertencia. Hay fuerzas que no se detendrán y tendremos que defender nuestro país una y otra vez, a veces desapercibido, a veces así, abiertamente. Pero sabes, Cory, me gustaría que sigas siendo un niño el mayor tiempo posible». La niña sintió pensativamente. «Y yo, en parte, ya no soy una niña», objetó en voz baja, «porque vi muy bien lo rápido que pueden ir mal las cosas cuando las personas no se respetan entre sí». Padre suspiró levemente. «Sí, hoy tocaste mi realidad. Y ahora también formas parte de este mundo, donde los secretos son parte de la vida». Solo unos pocos padres y profesores permanecieron en el salón de actos, recogiendo papeles y comentando lo sucedido. Algunas personas todavía no podían creer que el ataque fuera real y no una broma. Otros intentaron comunicarse con sus asistentes para confirmar las reuniones canceladas y advertirles sobre lo sucedido. A los niños se les dijo que esperaran hasta que todo volviera a la normalidad, pero bajo la atenta mirada de los agentes, muchos sabían que hoy era un día que nunca olvidarían. La señora Clark, la maestra, que había logrado ausentarse por un corto tiempo, ahora se acercó a Cory y se disculpó nuevamente, pero esta vez más tranquilamente, sin ruido innecesario ni patetismo. «Cambiaré», prometió, «aunque no espero que me perdones de inmediato. Pero intentaré no dudar de ti solo porque eres diferente». La niña respondió con un breve asentimiento. «Yo también tengo que aprender cosas diferentes», dijo, «como no tener miedo de hablar. Tenemos muchos cambios por delante». Cuando la escuela anunció que pondría fin a sus medidas de emergencia, Michael completó sus controles finales, habló con el director y se preparó para irse. Cory sintió que finalmente podía respirar profundamente. Sin embargo, se encontró con unos padres que hasta hace poco la miraban con desdén, pero que ahora intentaban cambiar de un pie a otro sin saber cómo comportarse. Algunos de ellos se acercaron para expresar su gratitud y disculpas. Cory respondió con frases cortas. Ella no quería vengarse ni culpar a nadie, pero comprendió que la confianza no se restablecía instantáneamente. El padre tomó a su hija de la mano y la condujo fuera del salón de reuniones.
En el pasillo vieron agentes conocidos que ya estaban metiendo escáneres móviles en maletas. Michael se acercó al más cercano, le estrechó brevemente la mano y le agradeció su rapidez. Mientras veía al personal del Pentágono salir de la escuela, Cory pensó: probablemente nadie cuestione mi verdad, pero ¿debería alegrarme por esto? Sería mejor que nada de esto ocurriera. Al salir al patio donde todavía había algunos estudiantes discutiendo lo que había sucedido, Cory de repente se encontró en el centro de su atención. Pero ahora no hubo risas burlonas ni frases desdeñosas. Todos guardaron silencio cuando ella pasó y en ese silencio había una sensación de conciencia. Acababan de presenciar algo mucho más real y complejo que las bromas del patio de la escuela. Al despedirse de su hija, el padre le dijo: «Me gustaría contarte más, pero tú misma puedes ver lo pesada que es esta carga. No puedo revelar los detalles, pero ya has entendido lo más importante. La verdad no necesita aprobación. Surge sola cuando es necesaria». Cory respondió: «Solo quiero que en la escuela me vean por lo que hago, no por el color de mi piel ni por lo que piensen de mi padre. Pero parece que tendré que esforzarme el doble para demostrar que merezco igualdad». Más tarde, cuando Cory regresó a clase, nadie la menospreció. Ella se sentó tranquilamente en su escritorio y miró a quienes la rodeaban. Las miradas de los demás niños ahora estaban llenas de respeto o al menos de curiosidad sin burla, pero dentro de la niña había una advertencia. Los estereotipos no se rompen tan fácilmente. Este es solo el comienzo del viaje. Se quedó mirando el tablero, donde la única inscripción decía: «Piensa, pregunta, no tengas miedo». Y de repente quiso que todos en la Academia Jefferson recordaran lo más importante: cuánta verdad más hemos ignorado solo porque no la esperábamos de una chica con coletas.